Muy bien, hermanos, si ustedes tienen sus Biblias, les invito a abrirlas al capítulo 14 de Juan y vamos a tocar un pasaje muy importante, crucial en cuanto al Consolador, al Espíritu Santo. Vamos a dar lectura al capítulo 14 de Juan, los versículos 15 al 19. Dice así el evangelista: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta mañana quisiera hablar de una promesa, una de las promesas del Señor Jesús, tal vez la promesa más preciosa para un cristiano, y es una promesa segura, es una promesa que no está afectada por ningún elemento, sino que es algo que se va a cumplir. Fuera de nuestra salvación, la promesa del Espíritu Santo y las implicaciones de esa promesa constituyen para el creyente la garantía más absoluta. Esta promesa garantiza capacidad sobrenatural para vivir hoy y aún enfrentar situaciones como las que estamos viviendo, y no solamente que nos capacita para vivir hoy, sino que esta promesa nos da la seguridad de nuestra salvación eterna. El capítulo 14 de Juan es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. En este capítulo encontramos la promesa de la venida del Espíritu Santo. Son cruciales estos versículos para entender la identidad única de la Iglesia. Este pasaje es elemental para entender cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo y cómo nos relacionamos con Cristo mismo. Recuerden que el Señor Jesús hace esta promesa en un contexto muy interesante. Los discípulos se encontraban en un momento crítico de sus vidas. El Señor los iba a dejar. Es la noche antes de su crucifixión. Se encuentran en el aposento alto y realmente estos pobres hombres estaban confundidos, estaban turbados por varias cosas. No entienden por qué el Señor tenía que morir, no podían tolerar la idea de que Él los iba a dejar, no estaban seguros de quién de ellos, en medio de ellos, iba a ser el traidor. El Señor les había dicho: uno de ustedes me va a traicionar, al punto de que negaría a Cristo y se apartaría de Él. Y en medio de esta confusión, en medio de esta lucha y turbación emocional, el Señor comienza a consolarlos. Y en este caso, el Señor les habla a sus queridos discípulos y comienza a prometerles algunas cosas, además del Espíritu Santo. Pero fíjense, por ejemplo, en el versículo 3, el Señor Jesús les dice que si yo me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor les asegura: yo les voy a dejar, pero donde yo voy, ustedes también van a estar. Les revela en el versículo 7 de este capítulo que Él es Dios. El que les está hablando no es simplemente un maestro, un rabí, sino que Él es Dios encarnado. Si me conocieseis, también, dice el Señor, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ven? Y el Señor le responde, sin duda con una sonrisa tierna: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, el Señor les indica, les apunta a esa verdad tremenda: Él es Dios. Les promete el Consolador que les guiará y dará poder para llenar todas sus necesidades, desde el versículo 16 en adelante, que vamos a examinar en un instante. Y como vamos a ver, esta promesa tremenda incluye 4 elementos sobrenaturales. Hablaremos
de dos de ellos esta mañana, pero el Señor les promete un ayudador sobrenatural. Les promete una vida sobrenatural. Les promete un maestro sobrenatural y una paz sobrenatural. Esta promesa fue hecha a los suyos, aquellos que el Padre le había dado. En Juan capítulo 17, versículo 2, el Señor Jesús declara esto en su oración intercesora. Hablando a su Padre, Él dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor se dirige a aquellos que habían sido dados por el Padre, a Él, para recibir salvación. Y en este caso particular, por supuesto, aquí se dirige a sus apóstoles, enviados a proclamar el Evangelio. Y una característica sobresaliente que encontramos de un creyente, uno que ha sido llamado a salvación, uno que genuinamente pertenece al Señor, es lo que se describe en el versículo 15. Dice el Señor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La Reina Valera traduce el verbo guardar en el tiempo presente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero es un futuro. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Los creyentes son los que aman a Jesucristo y se caracterizan por guardar sus mandamientos. En otras palabras, son obedientes al Señor. La obediencia en el Nuevo Testamento es la prueba más crítica de un verdadero amor. Aquellos que aman a Jesucristo son aquellos que lo demuestran por obediencia, guardando sus mandamientos. El Señor Jesús ilustra esto en el capítulo 15 diciendo en el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es lo que dice Jesús. Él ilustra su amor por el Padre, cómo ha guardado los mandamientos de su Padre. El Señor ilustró esto y ejemplificó esto en su propia vida. La prueba crítica en el Nuevo Testamento de que uno ama a Dios es la obediencia a los mandamientos de Dios. La prueba de amor por Dios no es un sentimentalismo superficial. No son palabras de amor por Él, expresadas en algún momento particular. No es una demostración superficial de cumplir ciertos ritos y ciertas costumbres eclesiásticas, en el caso nuestro evangélicas. No, el amor por Dios se manifiesta por obediencia a lo que Él dice. Cuando obedeces al Señor, en ese momento estás demostrando tu amor por Él. Y cuando desobedecemos al Señor, aún como creyentes, en ese momento estamos demostrando que no le amamos como deberíamos amarle. Cristo en el versículo 15 dice, entonces, desde ahora en adelante, discípulos, ustedes demostrarán su amor por mí, no con lágrimas, no con expresiones de apoyo por mi causa, sino con hechos. Guardaréis mis mandamientos. Por supuesto, a veces las lágrimas, los sentimientos expresan amor. El Señor expresó, ¿se acuerdan? Lágrimas y sentimientos por Lázaro, cuando se encuentra ante la tumba y lloró. Jesús lloró. Y la gente lo miró y se dio cuenta y decían, ¿no es cierto? Fijaos cuánto que le amaba, hablando de Lázaro. Por supuesto podemos expresar amor por medio de nuestras lágrimas, nuestros sentimientos, pero fundamentalmente expresamos amor por Dios cuando le obedecemos. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Desde ahora en adelante van a mostrar su amor por mí, por su obediencia. Esa es la prueba crítica. Muchos seguidores de Cristo profesan amor por Él, hablan del amor que tienen por Cristo Jesús y hacen cosas en nombre de Jesús, en nombre de Dios, que son superficialmente buenas. El Señor Jesús se refiere a ellos. Por ejemplo, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que demuestra verdadero amor por mí, dice el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí,
aquellos que practicáis iniquidad. Apartaos de mí, dice Valera, obradores de maldad. Entonces, la verdadera señal, la verdadera prueba de amor por Dios, de amor por el Señor Jesucristo, no es decir, Señor, Señor, Jesús, te amo. No, es constantemente, continuamente, sistemáticamente, obedeciendo sus mandamientos. Primera de Juan, el mismo apóstol en su epístola primera dice en el versículo 2:3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. Otra vez, la misma idea. Uno que conoce a Dios guarda sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. No importa lo que diga, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, dice Juan, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Guardaréis mis mandamientos. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Se refiere simplemente a aquello que Él dijo y enseñó oralmente? Bueno, se refiere a todo lo que Él les enseñó. Nos dice Juan, al cabo de su evangelio, que si todo lo que el Señor dijo y todo lo que Él hizo se tuviera que escribir en libros, el mundo no podía incluir todos los libros que se escribirían sobre todo lo que el Señor dijo y todo lo que el Señor hizo. Sin duda, eso es parte de sus mandamientos. Pero recuerden que los mandamientos del Señor entonces se extienden a todo lo que Él dijo en ese momento y a todo lo que los discípulos, estos que escucharon estas palabras, más tarde inscribieron en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el 14, en el versículo 26, dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y por supuesto estos hombres que escucharon las palabras de Jesús más tarde fueron aquellos y sus allegados que escribieron lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Cristo está hablando de todas las doctrinas que se encuentran inscritas, preservadas, reveladas en su palabra. Entonces amar al Señor es obedecer su palabra, es obedecer todo lo que Él nos dice. Ahí. No podemos vivir una vida agradable a Dios sin obedecer su palabra. Entonces Jesús comienza identificando a aquellos que van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Estos son aquellos que Él llama y se caracterizan por amor a Él, que se observa en la obediencia. Es pertinente notar que en todo el Nuevo Testamento, los que aman a Dios son aquellos que fueron llamados por Él. Aquellos que son llamados por Dios para vida eterna son aquellos que realmente aman a Dios. Romanos 8:28, un pasaje que conocemos muy bien, dice, sabemos que para los que aman a Dios, o a los que Dios aman, ¿quiénes son estos? Los creyentes, los que han sido llamados. Todas las cosas ayudan a bien. Y después agrega Pablo, ¿quiénes son estos? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Los que aman a Dios son los que han sido llamados por Él. Siempre el creyente genuino es aquel que ama a Dios y le obedece. En este mismo capítulo de Romanos, ya que estoy en él, en el versículo 14, dice Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados a la obediencia. Aman a Dios con sus hechos. Entonces, en el capítulo 14 el Señor promete la venida del Espíritu Santo a los suyos. Es obvio que en el contexto esta promesa es dada a los discípulos del Señor, pero por implicación o por aplicación esta promesa se extiende a todos los creyentes a partir de ese momento. Estos son los creyentes del nuevo pacto, de la nueva dispensación, de la nueva economía de Dios. En la historia de la redención, el Espíritu Santo va a venir. Entonces el Señor promete este Espíritu, y el primer elemento que mencioné sobrenatural es que este Espíritu sería un ayudante, un ayudador sobrenatural. Lean conmigo el versículo 16, otra vez. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Deténganse ahí. La palabra es consolador. Jesús dice que iban a recibir un consolador. No solamente que el Señor los consuela, sino que les dice que iban a recibir personalmente un consolador.
La palabra en griego es parakletos, de donde nosotros obtenemos la palabra que en algunas traducciones ya hispanas se traduce con el vocablo parakleto. La palabra quiere decir ayudante o ayudador. Está compuesto de dos palabras en griego. Para, que quiere decir al lado de, y tenemos expresiones en castellano aún que nos indican eso. Por ejemplo, la palabra para eclesiástico quiere decir al lado de la iglesia. Una organización para-eclesiástica es una organización al lado de la iglesia que contribuye, que ministra junto con la iglesia. Es para-eclesiástica. La otra palabra es kaleo, que es llamar. Para-kaleo, que quiere decir llamar, y se refiere juntas, las dos vocablos quieren decir a uno llamado al lado con el propósito de ayudar. La idea es que el Espíritu Santo es una persona que ha sido llamada para ayudar al creyente. Lo que Jesús está diciendo es que Él pedirá al Padre a que envíe un ayudador, que esta palabra también puede ser traducida consolador. Pero no tengo una palabrita ahí que puede pasar desapercibida. Dice el Señor Jesús, el versículo 16, y os dará otro consolador. La palabra es otro, a la cual quiero traer su atención. La palabra es alos en griego. Hay dos palabritas que pueden ser traducidas otro. Una es heteros, de donde sacamos palabras en castellano también como heterogéneo, que quiere decir otro, pero se refiere a otro de cualquier tipo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, pásenme otra Biblia, puede ser una Biblia de tapas duras, puede ser una Biblia distinta a esta, pero no va a ser idéntica. Pero el Señor no usa esa palabra otra, parecida, sino que usa la palabra alos, que quiere decir idéntico a, idéntico, igual. Os mandaré otro consolador que va a ser igual a mí, idéntico a mí. Entonces el significado teológico de esta diferencia es muy, muy importante. El consolador, quien ha estado con sus discípulos, Cristo Jesús, hasta el momento Él les ha consolado. Él es el consolador vivo, ahí presente. Va a partir. Estuvo con ellos por 3 años aproximadamente. Estuvo con ellos en todo momento, 24 horas al día. Yo me voy, pero voy a pedir al Padre que os envíe otro consolador. Y no va a ser cualquier consolador, no va a ser cualquier tipo de consolador, va a ser otro consolador igual a mí. Esa es la idea. Este es un consolador quien en su esencia es exactamente igual a Cristo, el Espíritu Santo. Por supuesto, el Nuevo Testamento nos enseña que Dios es trino, ¿no es cierto? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Los tres son uno en esencia, pero distintas personas, pero son uno. Capítulo 8 de Romanos, vemos por ejemplo cómo indistintamente el Espíritu Santo se refiere a Cristo y se refiere a Dios. Versículo 9 del capítulo 8 de Romanos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, escucha ahí bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. E inmediatamente Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo es uno con el Padre, es uno con Cristo. Es igual en esencia. Entonces es un consolador muy, muy singular. Es la tercera persona de la Trinidad. Ustedes recuerdan que cuando Cristo dio la gran comisión a sus discípulos, dice el Señor que ir por todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado, pero también bautizándolos, no en los nombres de, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno en esencia, 3 personas, son iguales. Entonces el Espíritu Santo, este consolador, iba a ser igual a Cristo. Es interesante notar también que este consolador era una persona. Si era igual a Cristo, era una persona. No es un fantasma, el Espíritu Santo. No es una influencia, no es una fuerza. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un fantasma, no es un soplo, no es un viento, es una persona. Esencialmente igual a Cristo. En el capítulo 4 de Efesios, dice Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Uno no puede entristecer a una fuerza,
no puede entristecer a un fantasma. Solamente una persona se entristece, no entristezcáis al Espíritu Santo. Cristo está diciendo, os voy a mandar otro Consolador que es idéntico a mí. Es una persona como yo. Era igual a Cristo. Es igual a Cristo. Y noten que el Consolador, en este pasaje, versículo 16, se llama el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. En el versículo 17, perdón. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él nos guía a la verdad y nos enseña la verdad, quien es Jesucristo. En el versículo 6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su Espíritu, que es igual a Él, es el Espíritu de verdad. Así como Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es verdad y enseña la verdad, guía la verdad. Capítulo 15, versículo 26 dice el Señor, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, quien soy la verdad. Y observen que el Señor dice que este Espíritu de verdad, el mundo no puede recibir. El mundo dice no puede recibirlo. No lo va a recibir. Así como no lo recibieron a Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo fue rechazado, aunque era la verdad encarnada. El Espíritu Santo iba a venir y el mundo no podía recibir la verdad. ¿Por qué es que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Bueno, la respuesta es porque el hombre natural no conoce las cosas de Dios, no percibe las cosas del Espíritu, y para él son, ¿qué? Locura. No las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El Espíritu Santo, a través de Cristo, hizo tremendos milagros. Influyó. Demostró su poder y sin embargo el mundo le rechazó a Cristo. Jesús está diciendo a sus discípulos, el mundo no va a recibir el Espíritu de verdad así como el mundo no me recibió a mí. Los fariseos, los líderes religiosos de la nación judía, después de haber visto a Jesús hacer múltiples milagros y particularmente en este caso dar la vista a un ciego y a un endemoniado, Mateo 12:24, esta es la única reacción a la cual llegaron. Esta fue su conclusión en cuanto a Cristo, quien era la verdad. Dice Mateo 12:24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. A esa conclusión llegaron, diamétricamente opuesta a la verdad. Cristo era el Hijo de Dios encarnado y ellos dicen, este es el diablo mismo, este es Belcebú. Esta era la capacidad de discernir de los religiosos, totalmente equivocada. Y es una demostración, hermano, oyente también, de la incapacidad del hombre natural para discernir la verdad. Estos religiosos estaban enfrente a la verdad misma. La verdad encarnada, Jesucristo quien es la verdad. Y sin embargo, nunca discernieron, tuvieron la habilidad ni la capacidad de discernir que Él es realmente Dios, lo rechazaron. La verdad del Evangelio nos enseña entonces esto, que la verdad del Evangelio no puede simplemente comunicarse lógicamente y esperar que resulte en la inmediata conversión de aquellos que la escuchan, aun cuando observan su poder. Ninguna persona espiritualmente en su condición natural va a recibir la verdad de Dios a menos que Dios le ilumine, a menos que Dios abra su entendimiento por medio del Espíritu de Dios. Una persona muerta espiritualmente no puede entender la verdad de Dios hasta que Dios la reavive. Y esto es justamente un ejemplo tremendo que encontramos, hay varios, pero en Hechos capítulo 16, hablando de Lidia, aquí tenemos a una mujer religiosa que estaba escuchando el mensaje claramente comunicado por Pablo. Y leemos estas palabras en el versículo 14 de Hechos 16. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Estaba escuchando, así como muchos escucharon. Pero fíjense la diferencia. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Ven? Sin la obra de convencimiento, iluminación y regeneración del Espíritu Santo, Lidia no hubiera podido entender ni aceptar la verdad, así como el mundo no aceptaba
ni aceptó la verdad. La mayoría de la gente no va a aceptar la verdad. La mayoría de la gente rechazó a Cristo. Nada ha cambiado. El hombre en su estado natural no recibe la verdad de Dios porque para él es locura, es tontera. ¿Por qué es que el Señor dice a sus discípulos estas palabras en el versículo 17? ¿No estamos viendo de que Él los está consolando? Está tratando de consolarlos. Entonces, ¿por qué es que el Señor les dice este aparente comentario negativo en medio de una consolación? Y yo creo que es una advertencia a los discípulos. Los discípulos, acuérdense, se les habían hecho promesas tremendas, las promesas increíbles de ayuda natural, vida sobrenatural, enseñanza sobrenatural, iban a recibir el Espíritu Santo, el Señor les promete eso, y es muy posible que ellos llegaran a concluir que porque esto es realidad, los resultados de su predicación desde ese momento en adelante serían entonces impresionantes. Entonces, si vamos a hacer cosas más grandes que Cristo, que es lo que Él les dijo en el versículo 6, entonces es posible que llegaron a una conclusión equivocada de los resultados de su predicación, de los resultados de la predicación del Evangelio. Y el Señor trata de sensibilizarlos y decirles, la tarea va a ser tan ardua y los resultados similares a los que yo experimenté. El mundo no va a recibir la verdad. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. El mundo continuaría siendo resistente a la verdad. Ellos también iban a ser rechazados por la mayoría, cada uno de ellos. Y ustedes recuerdan, con la excepción de Juan, en la isla de Patmos, todos los demás discípulos murieron como el Señor. No víctimas, sino murieron por causa del Evangelio. Cada uno de ellos fueron rechazados finalmente. El mundo no iba a aceptar la verdad. El mundo no acepta en general la verdad. Hasta que Dios, por medio de su Espíritu, obra en sus vidas y en algunos Él abre su entendimiento, como vimos en el caso de Lidia. Y ahora encontramos una segunda declaración en el versículo 17 muy interesante. Dice que el Espíritu no va a ser recibido por el mundo, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y noten, estará, ¿dónde? En vosotros. Parece ser que estamos ante una distinción. La obra del Espíritu Santo futura va a ser distinta a lo que Él ha estado haciendo hasta el momento. Es una distinción entonces en el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes antes y después de su venida, de la venida del Espíritu Santo, que fue en Hechos capítulo 2. El Señor les dice que ellos conocían al Espíritu Santo y el Espíritu Santo moraba con ellos. Y por supuesto esta era la experiencia general de todo creyente a través de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo sin duda estaba con los creyentes del Antiguo Testamento. Estaba con estos discípulos. Jesucristo todavía estaba entre ellos, no había sido glorificado, el Espíritu Santo estaba con ellos. Sin embargo, Jesús enseña que algo nuevo iba a suceder. El Espíritu no solo iba a morar con los creyentes, sino que iba a morar en los creyentes. Esta es una gran distinción en la economía de Dios, la economía de la redención o la historia de la redención. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se posaba sobre algunos y moraba con algunos a veces para una misión especial como un sacerdote, un rey, y a veces el Espíritu Santo se iba de algunos de ellos, el caso de Saúl. Pero el Espíritu Santo nos dice que en el Nuevo Testamento, en un momento futuro, dice el Señor, va a venir a residir con los creyentes. La ilustración que nos da Jesús, por ejemplo, en Juan 7:37, es la siguiente. En el último día, versículo 37, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y él decía esto, escuche bien, del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero en un futuro, cuando Cristo iba a pasar a la presencia, a la diestra de su Padre, el Espíritu Santo iba a venir y a residir en ellos.
Y esta gran diferencia comienza entonces en el día de Pentecostés, cuando primera vez vemos la descripción que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes de la nueva dispensación, a la cual ahora nosotros pertenecemos. Por ejemplo, Pablo dirigiéndose a creyentes, los corintios, que no representaban los creyentes más obedientes del mundo, sin embargo les dice lo siguiente. 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo está en los creyentes, en nosotros, en la iglesia. Qué privilegio, ¿no es cierto?, tenemos como creyentes hoy en Cristo Jesús. Qué tremenda responsabilidad de vivir en obediencia a Él, ya que su Espíritu reside en nosotros. El Espíritu Santo viene para residir en nosotros y viene para residir para siempre, como acá acabamos de leer. Estará en vosotros para siempre. El Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo siempre reside en el creyente. No podemos, por ejemplo, decirle al Espíritu Santo, quien reside permanentemente en nuestro corazón, si vamos a hacer algo que no debemos hacer: Espíritu, ¿por qué no te quedas afuera un rato? Yo voy a ir ahí. Yo sé que no es el mejor lugar, pero quédate ahí, espérame, cuando regrese continuamos nuestra relación. Esa era la idea. No podemos hacer eso. El Espíritu Santo reside en nosotros y reside en nosotros para siempre. Por lo tanto, donde yo voy, el Espíritu Santo va. Lo que yo miro, el Espíritu Santo está ahí. Lo que yo leo, el Espíritu Santo está presente. Lo que yo miro por televisión, el Espíritu Santo está ahí. ¿Ven? No podemos hacer esa distinción. El Espíritu Santo reside en nosotros y reside para siempre. Está en nosotros, lo cual nos da no solamente un privilegio increíble, sino que nos fuerza a pensar en una tremenda responsabilidad que tenemos, que nos debe ayudar a evitar ciertas cosas como creyentes. Hay cosas que yo no voy a ver, cosas que no voy a decir, cosas que no puedo leer, porque el Espíritu Santo reside en mí. Estamos capacitados por Él, por este Consolador sobrenatural, para llevar a cabo todo tipo de tarea que el Señor nos ha encomendado a cumplir también. Está en nosotros. A veces oímos comentarios, pero yo no puedo hacer eso. O me siento incapaz para llevar a cabo esa tarea. No puedo realmente hacer esto que se me pide. ¿Cómo es que no puedes? Si el Espíritu Santo reside en ti y el Espíritu Santo te llama a llevar a cabo cierta tarea, el Espíritu Santo te va a capacitar para llevar a cabo todo lo que Él te demanda de ti. No hay cristianos realmente débiles para hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Somos débiles en nosotros, por supuesto que eres débil. Pero fíjense lo que Pablo dice en Efesios 3:20, a los creyentes: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. No somos débiles cuando el Espíritu Santo nos llama a hacer algo. Él nos da su poder. Si Dios te llama a hacer algo por Él, Él te capacita con su poder. No digas como Jeremías: soy niño, ¿se acuerdan? Yo soy niño, Señor. O Moisés: yo no puedo hablar porque soy tartamudo. Lo que sea. Si el Señor te llama, el Señor te capacita. ¿Se acuerdan la reacción de Pablo en 2 Corintios 12 cuando él simplemente se sentía incapaz? Porque había un aguijón en su carne y pidió al Señor: Señor, quítalo de mí, por favor. 3 veces le rogué al Señor y la respuesta fue: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, por supuesto a través de su Espíritu. Somos débiles en nosotros mismos, pero el Espíritu Santo nos capacita. Y para eso vino. Lo primero que los discípulos tenían que recordar es que estaban por recibir un Consolador sobrenatural, un ayudador todopoderoso. Y en segundo lugar, otro elemento de la promesa es que el cristiano va a poseer una vida sobrenatural. Dice el Señor Jesús en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la expresión de un padre que está por morir. No os dejaré huérfanos. Y sin duda el Señor iba a morir. Y dice el Señor: voy a morir, pero vendré a vosotros.
¿A qué se refiere eso? Bueno, sin duda el Señor, después de sus 3 días en la tumba, resucitó y vino a los suyos. El Señor se apareció, por ejemplo, a los 11, cuando estaban reunidos, ustedes recuerdan el capítulo 20 de Juan, los versículos del 19 al 29, y ahí tenemos a un Tomás conversando con él. No, yo hasta que no vea su herida aquí y no ponga mis dedos en sus manos, yo no voy a creer. ¡Paz! Se aparece el Señor a través de la pared y el Señor le dice, Tomás, pon tu dedo, toca mis heridas. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Señor mío y Dios mío. Se postró de bruces. El Señor se apareció a ellos. Vendré a vosotros otra vez. Nos dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, en el gran pasaje de la resurrección, que el Señor Jesús, después de que resucitó, se apareció a Cefas, dice Pablo, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, dice él, algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de estos, dice, se apareció a mí. Cristo iba a venir a los suyos, iba a regresar, sin duda. Es interesante notar que Cristo, después de la resurrección, nunca se apareció a ninguna persona que no fuera suya. Solamente se presentó a los suyos, a los apóstoles y a los creyentes. Nunca se apareció ante un incrédulo. Entonces, el Señor en un sentido iba a venir otra vez, pero yo creo que tiene una implicación mayor. Cuando Jesús dice, vendré a vosotros, se refiere al hecho de que Él estaría con los suyos para siempre. En la Gran Comisión, ustedes recuerdan, el Señor promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia va a estar con ellos siempre a través de su Espíritu. El otro Consolador que es igual a Él, mismo, el mismo en esencia, pero otro en cuanto a la persona. Entonces Cristo promete su presencia con su iglesia, con los suyos, para siempre. Y es muy animador ver que Cristo, el Espíritu Santo y Dios están con los suyos y se usa indistintamente. Por ejemplo, en Colosenses leemos estas palabras, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, claro, está en vosotros, a través de su Espíritu. 1 Juan 4:12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y acá está hablando de Dios. Y como ya vimos, el Espíritu Santo está en vosotros, dice Pablo, 1 Corintios 6:19. Aquí tenemos una descripción de la Trinidad en la iglesia, en medio nuestro. Cristo está prometiendo acá la presencia de Dios en los suyos para siempre. En el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice Jesús, el mundo no me va a ver, pero vosotros me veréis. Está hablando de la vista de la fe. Esto sucedió después de Pentecostés. Ustedes recuerdan que el Señor les dice a los discípulos que se esperen ahí en Jerusalén. Y en el versículo 8 de Hechos 1 dice, espérense, y después esta es la promesa, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ejemplo, cuando Jesús dice, me veréis con el ojo de la fe, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Pedro antes de la venida del Espíritu Santo y Pedro después de la venida del Espíritu Santo. Pedro antes de su venida tenía ciertas dudas, tenía ciertas preguntas. Después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se convierte en aquel que no tiene ningún temor, ninguna duda, y lleva a cabo un ministerio de tremendo poder. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo reside en nosotros? ¿Cómo podemos notar y distinguir que el Espíritu Santo reside en aquellos que le pertenecen a Él? Y creo que la diferencia fundamental es una de percepción espiritual. El cristiano en Cristo, el creyente, ve a Cristo, cree en Cristo, confía en Él, confía en su palabra y la recibe con gozo. A esto se refiere el Señor cuando dice, me veréis. Hay una gran diferencia entre un creyente que lee la palabra de Dios y lee, por ejemplo, cuando ustedes leen los evangelios o leen las descripciones del Señor Jesús, leen la palabra y se refiere a Cristo Jesús y uno instintivamente está diciendo amén, eso es cierto, gracias a Dios por eso. En contraste a uno que levanta este libro, lo lee y es totalmente insensible a Cristo. Un creyente ve a Cristo en la palabra de Dios, una persona que no
ha sido transformada no puede ver a Cristo de esta manera. El hombre natural no ve a Jesucristo con los ojos de su espíritu. No entiende las cosas del espíritu, no ama a Dios, vive según los impulsos de la carne, no agrada a Dios, ni tampoco puede, como nos dice Romanos capítulo 8. A los suyos el Señor Jesús dice, vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, vosotros también viviréis. Cristo está hablando entonces de una vida sobrenatural. Aquellos que ven al Señor, que entienden su palabra, que le obedecen con gozo, son aquellos entonces que tienen una vida sobrenatural. El Espíritu Santo les ha dado vida eterna. Y obviamente cuando hablamos de vida eterna, no hablamos simplemente de un futuro, sino que estamos hablando de una calidad de vida para hoy. Cristo dice, voy a implantar mi vida en vosotros y por esta razón me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta vida sobrenatural es el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Está hablando de vida sobrenatural. ¿Qué le da Cristo a la iglesia? Bueno, ¿qué promete Cristo a los suyos? En primer lugar, vemos que Él promete un ayudador sobrenatural y en segundo lugar, como consecuencia de esto, una vida sobrenatural. Señor, en estos momentos difíciles de nuestra existencia, así como los discípulos, a menudo nuestra tendencia es atemorizarnos y turbarnos. El mundo nos promete cosas, el gobierno nos promete cosas, pero nadie puede garantizar nada. Sin embargo, tú has dado promesas en tu palabra. Y esta mañana hemos examinado o comenzamos a examinar una de esas promesas, la promesa del Espíritu Santo, que fue dada a tus discípulos, que fue dada a los creyentes de esta primera generación, pero que hoy nosotros ya disfrutamos. Aquellos que pusimos nuestra fe en el Señor Jesús, fuimos sellados con tu Espíritu para siempre. Te agradecemos, Señor, por eso. Te agradecemos por el Espíritu Santo, por la promesa de que Él es todopoderoso, por las promesas que aún vamos a estudiar, que son consecuencia de poseer el Espíritu Santo en nosotros. Y te agradecemos, Señor, que el Espíritu no es simplemente una influencia o una fuerza, sino que es una persona. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de que el Espíritu Santo reside en nosotros. Señor, que no entristezcamos a tu Espíritu en medio nuestro, en nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des una conciencia de qué es lo que estamos aquí estudiando. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, la cual nos enseña, nos redarguye. Pedimos, Señor, tu bendición sobre este pueblo tuyo aquí presente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.